El silencio de la casa rota. Dicen que la casa de Agramonte no deja salir a quienes entran. Algunos aseguran haber oído gritos ahogados en sus pasillos vacíos, otros juran que, al caer la noche, sombras sin dueño se deslizan tras sus ventanas. Pero lo más inquietante es lo que ocurrió con don Enrique Larios, el abogado que una tarde de octubre cruzó su umbral, y nunca salió. La casa seguía allí, desmoronándose lentamente sobre sí misma como una bestia herida que agoniza en la penumbra. Era un vestigio de tiempos olvidados, un cadáver arquitectónico cuyo eco aún susurraba en la brisa nocturna. Nadie en Agramonte osaba acercarse a ella, y no por superstición vana, sino por las cosas que algunos habían visto y oído en sus cercanías. Decían que la casa estaba viva, que recordaba, que se retorcía en su propio dolor. Don Enrique Larios, un abogado de la ciudad, llegó una tarde gris, con la intención de evaluar la propiedad para una herencia en disputa. Era un hombre metódico, pragmático, poco dado a fantasías. Los rumores sobre la casa no eran más que chismes de pueblo, desvaríos de mentes ociosas. Sin embargo, al descender de su coche y observar la silueta tortuosa del caserón, una punzada de inquietud le recorrió la espalda. La casa parecía mirarlo. Las ventanas eran cuencas vacías, su estructura, un esqueleto de piedra y madera carcomida. La verja oxidada cedió con un quejido al empuje de su mano, y el sendero de piedra, cubierto de maleza, lo condujo hasta la puerta principal. Un candado colgaba allí, pero estaba abierto. ¿Quién lo habría retirado? Al cruzar el umbral, un hedor rancio lo envolvió, humedad, madera podrida y algo más, algo que no supo identificar. La luz del atardecer penetraba a duras penas a través de los ventanales cubiertos de polvo. Cada paso hacía crujir las tablas del suelo, como si la casa protestara por su intrusión. Exploró las habitaciones una a una. Viejos muebles cubiertos con sábanas amarillentas, cuadros torcidos de rostros pálidos y solemnes, espejos agrietados que reflejaban sombras más densas de lo que dictaba la lógica. Subió las escaleras con cautela, su propia respiración parecía resonar demasiado fuerte en aquel silencio opresivo. En el despacho principal encontró un escritorio cubierto de papeles amarillentos. Entre ellos, descubrió una carta, la última escrita por el dueño anterior, don Eusebio Almazán, desaparecido en 1892. He escuchado los lamentos en la noche. Al principio los creí ecos del viento, pero anoche los vi. Dios me ayude, los vi. Se arrastran por el suelo, susurros sin labios, sombras sin cuerpos. Me llaman por mi nombre. Sé que vendrán por mí. Nadie ha de encontrarme jamás. Un escalofrío recorrió la nuca de Enrique. Giró la carta, buscando más información, pero en su reverso solo había arañazos, como si alguien hubiese raspado el papel con desesperación. De pronto, un sonido retumbó en la casa. Un susurro, tenue al principio, como una brisa que se cuela entre rendijas. Luego, una voz. Enrique. El abogado sintió un golpe helado en el pecho. Se giró de inmediato, pero no había nadie. Y, sin embargo, el aire se había vuelto denso, cargado de algo invisible pero presente. Bajó las escaleras con prisa, dispuesto a marcharse, pero la casa parecía haber cambiado. El pasillo se alargaba más de lo que recordaba, la luz del exterior había desaparecido y una penumbra antinatural lo envolvía. El retrato de don Eusebio, que antes estaba cubierto de polvo, ahora relucía con nitidez. Y su rostro había cambiado. Ya no era la expresión solemne de un anciano, sus ojos estaban abiertos de par en par, su boca torcida en un rictus de horror. Un trueno estalló en la distancia. El suelo tembló. Las paredes comenzaron a crujir. Enrique corrió hacia la entrada, pero la puerta estaba cerrada con el mismo candado oxidado que antes había hallado abierto. Tiró de ella con todas sus fuerzas, pero no cedió. Detrás de él, un sonido viscoso. Se giró lentamente. Desde la oscuridad del pasillo, una silueta emergió. No caminaba, sino que se deslizaba, arrastrándose con movimientos espasmódicos. No tenía rostro, solo una masa palpitante donde debía estar su cabeza. Sus brazos largos y huesudos arañaban el suelo, dejando marcas en la madera podrida.
El susurro se transformó en un zumbido ensordecedor. Enrique. Enrique. El abogado gritó. La luz de un relámpago iluminó la casa. Por un breve instante, todo quedó congelado en un cuadro de horror, la silueta avanzando, los retratos con rostros desfigurados por el pavor, la puerta cerrada con un candado que nadie había colocado. Y luego, la oscuridad. A la mañana siguiente, los aldeanos encontraron su coche, intacto frente a la casa. No había señales de Enrique. La puerta principal estaba cerrada, el candado oxidado en su lugar, como si nadie la hubiera abierto en décadas. Nadie volvió a ver a don Enrique Larios. Y, sin embargo, por las noches, si uno se acerca lo suficiente, puede escuchar su voz atrapada en el eco de la casa rota.